es el domingo, que a raíz de nuestro reto de 21 días, nuestro reto 21, algunas personas nos han contactado, se han comunicado conmigo a través de las redes sociales o mensajes de correo electrónico o llamadas telefónicas en donde han sentido, no sé, impulso de Dios cuando están leyendo la Biblia, lógicamente a actuar en respuesta a lo que Dios les está diciendo, y algunos de ellos me han hablado acerca de su decisión de bautizarse en obediencia a lo que están recibiendo de parte de Dios al estar leyendo el Evangelio de Juan. Estamos en la recta final de reto 21, ¿verdad? Estamos en el día 17. Este domingo estaremos terminando reto 21 con un cierre de festejo. Estaremos celebrando Pentecostés, que corresponde a cuando Dios envió al Espíritu Santo para permanecer siempre en la tierra y en nosotros, sin estarse yendo y viniendo o usando solo a unos cuantos. Y ese día de Pentecostés, el cumplimiento de la promesa, lo celebramos cada año para ser recordados en la realidad de que ahora, como cristianos, el Espíritu Santo, el Espíritu del Todopoderoso, mora en nosotros y nos habilita, nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Así es de que tenemos un programa especial en este cierre de reto 21, celebrando Pentecostés este próximo domingo en nuestras dos reuniones. Tenemos algunos salmistas, algunos músicos, algunos cantantes invitados, con un programa diseñado en una forma total diferente a lo que usualmente tenemos. Es que véngase con esa expectativa de recibir de Dios también este domingo sin falta, ¿sí? Y prepárese para bautizos, hable a la oficina y dígale: yo me quiero bautizar. Como le decía, no tiene ningún costo y usted puede inscribirse ahí para que le demos su certificado y le expliquen qué tiene que traer para una toalla y cosas personales, ¿no? Pero bueno, ahí tiene. El viernes las mujeres están con, ahorita tenemos de invitada a nuestra hermana Yamel Cuervo de Rodríguez, y ella estará compartiéndoles a las mujeres el viernes a las 9 de la mañana. Así que venga, mujer, a recibir de parte de Dios. Y vamos entrando a lo que sería nuestra sesión número 10 en el tema de necesidades insatisfechas. El tema de hoy es un tema extenso y entonces lo tendremos que cubrir en 2 sesiones. Es que hoy estaremos cubriendo la primera parte para el próximo miércoles continuar y cerrar con la segunda parte. Y nos vamos a referir al hecho de la provisión de Dios, que es lo que estamos hablando, pero ahora en una forma muy particular, en donde la provisión de Dios en su presencia. Dios nos provee su presencia, que de alguna manera eso debería ser más que suficiente. Y permíteme preguntarte, ¿estás consciente, realmente consciente, de que Dios está contigo siempre? Yo creo que si de veras fuera cierto en nosotros, todo nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras serían totalmente diferentes. Creo que nos hemos distraído en la realidad de que Dios nos ha proveído o provisto su presencia sin límite y además constante, ¿sí? Y esto es importante. Como cristianos creo que todos podemos reconocer que Dios está siempre presente, pero siendo sinceros debemos reconocer que no siempre sentimos la presencia de Dios. Es lógico, como cristianos, como que no sé si te has fijado, como que nos vemos obligados a utilizar lenguaje, 1, y 2, a hacer afirmaciones que como cristianos deberíamos hacer. Entonces tú dices: ¿tú crees que Dios es omnipresente? O sea, ¿tú crees que Dios está en todas partes? ¿Tú crees que Dios puede estar en todas partes siempre, en todo momento? Sí, ¿verdad? Amén, amén, sí. Pero ¿cuánto de eso estamos conscientes? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿estamos conscientes que Dios está con nosotros? Cuando nos hacen enojar al ir manejando, ¿estamos conscientes? Y yo creo que este es el punto, que estemos conscientes, ¿verdad? Porque no siempre lo estamos. Y sobre todo, hay una debilidad extrema en nosotros cuando empezamos a pasar por una necesidad intensa, como que la tendencia es olvidarnos de la realidad de su presencia, como que lo hacemos a un lado. El Salmo 37 es un salmo muy conocido. En el versículo 4 nos habla de esta
conciencia de su presencia, diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es más, ¿cuántos de ustedes no tienen subrayado este versículo en sus Biblias? Yo sí lo tengo subrayado. Sobre todo donde dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso me gusta. ¿A ti no te gusta? Es más, en muchas ocasiones así decimos: mi hermano, Dios te bendiga, que Dios conceda los anhelos de tu corazón. Ay, qué cristiano soy, qué bárbaro. ¿Cómo puedo lanzar palabra de bendición, verdad, Gil? Me doy a entender, pero el punto está que hay una condicionante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de promesas condicionadas y promesas incondicionadas? Esta es una promesa condicionada. Para que yo pueda esperar que Dios conceda las peticiones de mi corazón, yo debo deleitarme primero en Dios. Ahora, no dice platica con Dios, no dice lee tu Biblia nada más. Nos está llevando a algo más profundo, a un deleitarme. ¿Sí? Deleitarme. Deleítate a sí mismo. Y es que mira, mi hermano, cuando tú y yo nos deleitamos en alguna persona, lo primero que hacemos es querer pasar mucho tiempo con esa persona. ¿Verdad que sí? Queremos pasar mucho tiempo con esa persona. Inclusive buscas conocer a esa persona lo más posible, lo más que posiblemente se pueda. Y así sucede cuando te relacionas, cuando te deleitas en la relación con alguien, estás satisfecho, contento, siempre alegre, gozoso en esa relación. Y cuando estamos experimentando una relación de esta manera, entonces muchas de las cosas físicas pierden importancia, como que se reacomodan. Es más, déjame preguntarte o recordarte, traer a la memoria: ¿te acuerdas cuando estabas enamorado? Te deleitaba. Ay, ¿tienes hambre? No. Siento mariposas en mi estómago. ¿Verdad? O sea, te importaba, muchacho con una muchacha, o la muchacha con el muchacho. Te importaba decir: es que sabes qué, pues estoy con ella, pero yo quisiera comer unos tacos. En ese momento te aseguro que no te importaban los tacos. Había algo que te llevaba a deleitarte. Lástima que en los matrimonios, eso yo no sé por qué se acaba el deleite. Hay mucho taco de por medio, ¿sí, verdad? Pero no sé, podías pasar horas. Yo he visto muchachos, y ahora se ha dado un fenómeno bien curioso, porque los domingos, y se lo digo por si usted es muchacho y quiere sentirse en la libertad, sea usted bienvenido, pero de repente empezó dos muchachitos: oiga, pastor, podemos, después de la reunión, podemos estar ahí tantito en su casa para ver un partido de béisbol o de fútbol, perdón. Sí, ándale pues. Y estos dos hicieron 3, y tengo casa llena los domingos en la casa de puros muchachos. Y empiezo a darme cuenta, mire, cuando dos muchachitos así que uno le gusta a la muchachita o la muchachita, pueden estar así, aunque no se digan nada. ¿Te identificas? Porque yo creo que todos hemos estado enamorados, ¿verdad que sí? Aunque ya no, ¿verdad? Pero estuviste enamorado. y podía estar así en el teléfono, ¿no? Así. Sí. Bueno, cuelga tú. No, cuelga tú. No, tú. Ay, no, tú. Ya te la puedes pasar, o sea, y digo, ¿qué es eso? O sea, pero eso es deleitarte, te estás deleitando, saber que hay una conexión, aunque sea inalámbrica, ¿verdad? Con esa persona, ¿verdad? Caminar con esa persona de alguna manera, estar sentados en el parque, aunque no se dijera nada, era lo máximo. No sé, ir por una nieve, un helado, un pastelito, un cafecito, una soda, ver pasar la gente. Momentos increíbles ahora. Ay, nomás vamos a estar aquí sentados, ¿verdad? Pero creo que de alguna manera nos puede mostrar lo que es deleitarte en una persona. De alguna manera, en ese momento, no estabas tan preocupado si tus zapatos eran de marca o la camisa, a menos que quisieras quedar bien, pero en el momento del disfrute, de la relación, de ese momento,
¿Qué importa si andabas de chanclas o descalzo? ¿Me doy a entender? Porque estabas disfrutando esa relación. Eso es deleitarte. No estabas buscando que inclusive hubiera mucha gente. Sí, o sea, ya quiero se van todos los demás, sí. O sea, buscabas que nadie te interrumpiera. Eso es deleitarte. Ahora, lleva todo esto que te estoy diciendo al tiempo con Dios. Por eso es importante que tempranito, cuando todavía, no sé si te has fijado en las mañanas, algo que es muy curioso. Empiezan a sonar, cuando empieza a amanecer, empiezan los pajaritos. Ay, qué bonito, ¿no? Dices, gracias Dios, porque me muestras. Pero de repente, yo ya sé, cuando se oye, lo ha oído el cuervo. Y digo, ya valió, ya es demasiado tarde. Es más, el cuervo me distrae. Me roba la atención de mi tiempo, mi deleite, mi disfrute con Dios. No sé si me doy a entender. Por eso es importante a solas, que nadie te distraiga. ¿Te has fijado que toda la bola de promotores, cobradores, ofrecedores de servicio empiezan, y sobre todo porque se manejan con horarios del sur, del DF? Para ellos a las 9 de la mañana son las 7 nuestras, y a las 7 de la mañana ring, ring, y levantas el teléfono tú, ¿no? En el mejor de los casos, porque tú eres buen cristiano, estás estudiando tu Biblia, y suena el teléfono y dices, bueno, y se oye y te dicen, su llamada es muy importante para nosotros, por favor no cuelgue. Por el amor de Dios, ya se acabó tu deleite con Dios. Entonces es por eso que sea temprano, y eso queríamos estar solos con esa persona. Y no me refiero a que quisiéramos estar solos porque hubiera malicia, simple y sencillamente queríamos que nada nos interrumpiera, ¿sí? Lo más importante en los momentos de ese enamoramiento es la relación, simple y sencillamente, aunque no hagas nada. Y entonces, insisto, te deleitabas en eso, ¿no? Y todo lo demás pierde importancia. ¿Qué importa lo demás? ¿Qué importa lo que digan, verdad? Todo lo demás se desvanece o va perdiendo su valor. Me gusta mucho un himno de la iglesia cristiana, es un himno, y me gusta, dice, pon tus ojos en Cristo. Y les iba a pedir a los muchachos, pero dije, no, a lo mejor les impongo un himno que no. Dice, tan llenos de gracia y amor. No me pida que se lo cante porque le echo a perder todo el momento, sí. Pero muy bonito, dice, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, ¿sí?, a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Lo terrenal, lo material, no quiere decir que no sea importante, no quiere decir que no tengamos hambre, no quiere decir que no tengamos una necesidad física, pero deja de ser el primer lugar en nuestra vida, ¿sí? Así es que es llegar a un punto de contentamiento. No es conformismo. La palabra conformarte, yo creo que no debería existir en nuestro lenguaje cristiano. Así, confórmate. La palabra conformar para nosotros debería ser la sinónima a moldear, que seamos conformados a la imagen, o sea, transformados, moldeados, es así. Pero así, ya confórmate, no debería existir. Pero el contentamiento, sí, inclusive la Biblia nos invita a vivir en contentamiento. Y entonces te digo, ¿te deleitas en verdad en Dios? ¿Estás pasando, no sé, suficiente tiempo con Dios como para que puedas llegar a deleitarte en Dios? Se cultiva, no es mágico. Y este es algo de lo que está sucediendo en muchos con el famoso reto 21. Porque están adquiriendo el hábito de buscar a Dios leyendo la Biblia, en este caso el Evangelio de Juan. Algunos ya lo hacían, algunos no es nada nuevo, pero el reto a lo mejor les hizo ser fieles, constantes, no fallar. Otros a lo mejor lo hacían muy esporádicamente, otros a lo mejor nunca leían la Biblia. Y esto está llevando esos momentos de intimidad, ¿verdad? En el trato con Dios, de tal manera que podamos deleitarnos verdaderamente en una forma práctica. A lo largo, lógicamente, de los años en el ministerio, mi hermano, yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que conozco, o muchos diríamos, no se han tomado el tiempo o no han hecho ningún esfuerzo para conocer a Dios. Y entonces buscan al pastor
que piensan que conoce mejor a Dios que ellos, pero no es gran mérito. Y entonces están recurriendo a los demás, y lo hemos platicado. Pastor, ¿podría orar por mí? Claro que puedo orar por ti, pero ¿por qué no oras tú también por ti? No, es que como que usted está más cerca de Dios. Digo, yo no creo que esto sea cierto. Entonces es muy importante que no perdamos, ¿verdad? Y me refiero a una forma profunda, ¿no? Yo recuerdo hace, ya tiene como unos 20 años o más, 20 y tantos años, vino un profeta aquí a nuestra iglesia y llegó a la oficina y me buscó por nombre y lo recibí, y entonces me decía: Dios me ha traído para darle una palabra, y empezó a decir muchas cosas, pero algo que se me quedó muy grabado y no lo olvido es que me dijo: dice Dios que se asegure de estar tan cerca de Él como para que esté siempre usted escuchando el latir de su corazón. Y yo no digo que lo haya logrado, no es fácil, lo digo de menos mi experiencia, pero ese ha sido mi objetivo. Cuando pudiera parecer como que dejo de escuchar el latido de Dios, empiezo a hacer todo lo que creo necesario para estar más cerca de Él. Y no es religiosidad, es estar escuchando su latir. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Mi corazón empieza a latir al ritmo del de Dios. Y no me refiero de que yo soy santo y perfecto, no, me refiero, como que coincido, me uno al mover suyo. Y no hay nada más satisfactorio que poder saber que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas. Y yo creo que eso es escuchar el latido del corazón. Pero ¿por qué será que no lo hacemos, no? Algunos inclusive no nos acercamos o no se acercan a Dios porque le tienen miedo, creen que los va a enjuiciar, ¿sí? O a lo mejor otros tienen temor a lo que los demás piensen o lo que los demás digan. O a lo mejor no estamos bien informados, ¿verdad? Se nos ha enseñado mal de lo que Dios quiere, de quién es Dios, ¿verdad? Hace falta poner a Dios como prioridad en nuestras vidas, y una vez que le conocemos en verdad, vamos a descubrir lógicamente que es un deleite conocerle. El punto está que no damos ese paso, y entonces no podemos verdaderamente decir, podemos desde lejos decir: ay, no, deleitarme, como que porque no lo hemos experimentado. En el momento en que lo experimentemos, vamos a querer cada vez más disfrutar su presencia, porque no hay nada mejor que los tiempos que pasamos con Dios. Nada más satisfactorio que los tiempos que pasamos disfrutando de su presencia. Y cuando logramos llegar a este punto, lo demás va a perder importancia para nosotros. Va a perder importancia. No vamos a querer nada que se interponga o pueda dañar nuestra relación con Dios. Un clásico ejemplo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, nos dice el apóstol Pedro con respecto a la relación entre esposos, esposo y esposa, y le dice al esposo: trata a tu mujer, no seas áspera con ella, trátala como vaso más frágil. Y dice el apóstol Pedro: para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento dado yo debo cuidar cómo trato a mi esposa, no porque le tenga miedo a Dios de que me vaya a pegar unas buenas cachetadas o una regañada o me parte un rayo, sino porque no estoy dispuesto a permitirme que mi oración, mi conversación con Él esté estorbada. ¿Me doy a entender? Y entonces me vuelvo proactivo, buscando yo por deseo, porque me mueve el deseo de esa deleite de su presencia. Entonces empiezo a eliminar todo aquello que me aleja de ese deleite o de ese disfrute. No siempre se logra, no siempre se alcanza, pero ese debe ser nuestra meta, porque cuando llegamos a este punto, en esos momentos, lo demás va a perder importancia. Va a perder importancia. Y cuando buscamos a Dios y nos deleitamos en su presencia, queremos solo lo que a Él le agrada, lo que le estoy ahorita diciendo, y solo lo que Él quiere, lógicamente, que tengamos. Y entonces estaremos satisfechos con lo que Él decida darnos. Eso es contentamiento. Eso es contentamiento. Una relación con Dios, mientras no la tengamos, no podremos experimentar
el contentamiento, no podremos experimentar el deleitarnos en su presencia. El apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted se fija, este es el objetivo, la comunión, la relación personal con Dios. Conocerle, conocer a Dios es la mejor relación que podamos experimentar. Pasando tiempo con Él, derramando nuestro corazón, escuchando sus deseos, sus planes, sus propósitos para nosotros. Inclusive amándole con todo el corazón. El día de hoy en la lectura de nuestro reto 21 leíamos a Juan 17 y yo compartía con ustedes en el devocional publicado el versículo 3 que dice: esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Y en el devocional trataba en esas breves palabras, porque como me cuesta trabajo resumir, pero en esas breves palabras trataba de expresar el hecho de que a veces pensamos que nuestra vida eterna comienza cuando llegamos al cielo. Estamos esperando la vida eterna. La vida eterna comenzó en el momento que creíste en Jesucristo como tu Salvador. Y entonces la calidad de esa vida eterna depende de qué tanto conoces a Dios y qué tanto conoces a Cristo. Le hemos enseñado esto mucho. No es que tanto conoces acerca de Dios, sino que tanto lo conoces a Él. Eso es poder llegar al punto de deleitarte en su presencia. Mientras no le conozcas, lógicamente, entonces la calidad de tu vida eterna está mediocre. Ahí va, más o menos, ahí la voy llevando. Mientras más conoces, mientras más te acercas a Dios, más le conoces, y mientras más le conoces, más te deleitas, y mientras más te deleitas, entonces empiezas a esos deleites de tu corazón o anhelos de tu corazón se van pareciendo a los de Él. ¿Qué tenemos coro ahí arriba, Rubén? Oigo mucho ruido, ¿no? La promesa de Dios de satisfacer nuestras necesidades es lo que hemos estado viendo. Y cuando Dios satisface nuestras necesidades interiores con la provisión de su presencia, podemos estar seguros siempre de que parte de su provisión primero va a ser darnos el contentamiento. El simple hecho de estar conscientes de que Dios nos ha dado a sí mismos. ¿Se acuerdan inclusive qué significa cuando vino Cristo? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Cuando inclusive dentro de todo el material preparándonos para el domingo, en el Calvario representa el Dios por nosotros, y en el derramamiento del Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y esto es muy importante porque ese es el disfrute completo que nos lleva a un contentamiento que es una paz profunda, permanente, pero también una fortaleza para enfrentar lo que venga, todas las cosas, lo que sea que venga, y una satisfacción, un sentimiento completo relacionado con nuestro propósito en este mundo. Hemos estado utilizando el pasaje de Filipenses 4:19 una y otra vez durante este tema de necesidades insatisfechas, que dice: mi Dios pues suplirá todo aquello que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Para poder comprender mejor debemos ver el contexto. Esto es bien importante. La semana pasada también recibía una inquietud de una persona de aquí de la iglesia. Decía: pastor, tengo una duda ahí cuando habla el Evangelio en Juan 6, que dice Cristo que Él es el pan, y que si no comen mi pan y beben mi sangre, y pues no entiendo, y todo está. Y yo le dije: lo primero que tienes que darte cuenta al estudiar la Biblia, aunque no seas todo un teólogo, tienes que estudiar el contexto, lo que está antes y lo que está después del pasaje que quieres comprender. Y entonces le decía: vete más atrás de tu pasaje, regrésate a lo que está sucediendo antes y lo que está sucediendo después, y te darás cuenta que entonces puedes comprender mejor lo que Dios te está queriendo decir. Y si además lees otras partes de la Biblia, como por ejemplo cuando te toque leer Juan 15, donde dice
que Cristo es la vid y que nosotros somos los pámpanos, pues no nos vamos a imaginar a Cristo como una planta, ¿verdad que no? Ni yo como una rama. O sea, el significado es que es como. Entonces cuando dice soy el pan, es que soy como el pan, o sea, el simbolismo, ¿no? Entonces de alguna manera es muy importante y es lo que tenemos que hacer, porque este versículo ha sido mal interpretado, porque dice, mira, aquí Dios va a suplir todo lo que me falta. Es como también es otro pasaje que ahorita te lo voy a comentar, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces todo el mundo siente que ya es Superman. Pero necesitamos leer el contexto. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice este versículo 19? Mi Dios pues suplirá todo aquello que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿A qué se refería, verdad? Porque lógicamente lo malentendemos. Y toda la carta de Filipenses se refiere a necesidades y satisfacción de necesidades. En realidad, esa es una temática. Los filipenses habían sido magnánimos, dadivosos, supliendo para las necesidades de Pablo y el ministerio. Esto es evidente. Inclusive lo vemos hasta en las cartas a los Corintios. En el capítulo 1, Filipenses 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros, ¿sí? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y luego dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, ¿sí? hasta ahora, ¿sí? Y fíjese que de alguna manera el concepto de comunión lleva un significado mucho más allá de lo que usualmente podemos pensar en el español. La palabra original comunión es koinonia en el griego, pero tiene mucho que ver con participación, compartir. O sea, cuando yo tengo comunión con alguien, no nada más es cercanía, sino estoy compartiendo, estamos compartiendo a lo mejor ideas, compañía, presencia, palabras, no sé. Eso es el concepto verdadero de comunión. Se refiere a las cosas inclusive que los filipenses hicieron para ayudar a Pablo a que se esparciera el evangelio y para poder enseñar a los nuevos creyentes. Pero va mucho más allá, ahorita lo vamos a ver, más allá de lo material, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 10, Filipenses 4:10, vuelve Pablo a agradecerle a los filipenses, porque es a quien le está escribiendo, ¿sí? Y dice, en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y luego el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, mire, no dice a conformarme, ¿verdad que no? Dice a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Sabes por qué Pablo puede afirmar esto? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido proveído constantemente en su vida, porque Dios ha provisto su presencia en la vida de Pablo y no se separa de él. Y entonces puede decir, dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y aquí empezamos a participar, comunión, ¿verdad? Y habla de tribulación. No necesariamente está diciendo participar conmigo cuando necesito dinero. Y lo vamos a ver. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, que es otra iglesia, otra ciudad, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Y ahora sí dice: mi Dios pues suplirá todo aquello que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabes dónde está Pablo en este momento? Está en la cárcel. Está en la cárcel. No está en Cancún. Porque es muy fácil. No, yo desde Cancún he aprendido a aguantarle a Dios también en las malas. No, de veras está en las malas, está en la cárcel. Está en la cárcel, ¿verdad? Pero notemos dos cosas en esto que acabamos de leer. Número uno, Pablo sabía lo que era tener necesidad. Lo está hablando, o sea, sí sabía bien. Está escribiendo desde la cárcel que está en Roma, como le acabo de decir. Y nunca afirmó Pablo que la vida cristiana va a estar libre de necesidades. En ninguna parte de la Biblia encontramos que nunca tendremos problemas. No es una promesa de Dios, nunca. Su presencia sí. Su presencia es continua, constante y limitada, ¿sí? Su presencia. No sé, inclusive tampoco nos dice la Biblia que podemos llegar a un nivel de madurez en el que ya no tengamos más necesidades. Por más santo que seas, habrá necesidades, ¿no? Pero número dos, otro de los aspectos que vemos, no nada más que él había experimentado la necesidad, sino número dos, Pablo estaba dispuesto a admitir su necesidad. A admitir su necesidad y a compartir lo que había aprendido acerca de las necesidades y cómo enfrentarlas. Yo no sé, pero hablando de los clichés que usamos como cristianos, ¿cuántas veces, digo, no me levantes la mano porque todos levantaríamos la mano, pero cuántas veces la gente te ha dicho: ¿cómo estás? Y te está yendo de la patada y dices: bendecido. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí lo hemos hecho? Y lo primero que estamos haciendo, ni que se diga, es mentir. Porque de veras estamos convencidos que estamos bendecidos. No, pero es que esto es lo que tengo que decir. Si digo otra cosa, entonces eso no dicen los cristianos. Los cristianos debemos decir: bendecido, ¿verdad? Y entonces pues eso digo. Pero no solo eso, ¿sabes cuál es el problema? Que Pablo encontró ese punto de deleite con Dios. Que cuando tú me puedes preguntar a mí: ¿cómo estás? Y yo doy el paso de reconocer que no estoy del todo bien, pero puedo experimentar el contentamiento, tengo la oportunidad de bendecir tu vida con mi testimonio. Pero si yo me bloqueo y te digo bendecido, ya no te di nada. Es más, ya te fastidié la existencia. Te voy a decir por qué. Si yo te pregunto: ¿cómo estás, Gilberto? Y tú me dices bendecido, y yo no estoy bendecido porque estoy pasando por problemas, yo me voy pensando: Gilberto está bendecido, a él le va bien en todo, a mí no, algo está mal conmigo. Y en lugar de bendecirme, me fastidiaste, aunque tú no seas el culpable. No sé si me doy a entender. Y lo que Dios quiere es que estemos conscientes que sí somos bendecidos, pero su presencia es la que nos bendice, y entonces podemos expresar: ¿sabes qué? O sea, la verdad, no tenemos que platicar. No, es que fíjate que me peleé con mi esposa y me dijo y que aquí, que allá. No tienes que decir detalles, nada más simple y sencillamente: la verdad, me está yendo mal. O ahí voy llevándola, creo en Dios, he batallado esta semana. No sé, como digo, no tienes que sentarte a platicarle tus problemas a todo mundo. Yo entiendo que tenemos que ser discretos. Pero insisto, yo lo que quiero que veas es cómo nos robamos unos a otros la bendición. Vamos a entrar en el mes de junio a una experiencia, no puedo decir experimento, una experiencia donde vamos a salir de unas reuniones, vamos a salir con nuestro testimonio breve para poder bendecir con una simple expresión a la gente que nos rodea. Vamos a practicar eso. Hay muchos retos que no se van a llamar retos para el resto del año, y ese es uno de ellos. Pero Pablo estuvo dispuesto a admitir su necesidad y compartir lo que había aprendido con respecto a las necesidades y cómo enfrentarlas. ¿Sí? Pablo está animando continuamente a los filipenses en las verdades que él había aprendido al experimentar su necesidad. Imagínense que Pablo hubiera dicho: no, filipenses, aguanten porque a mí me ha ido de bendecido, bye, ¿no? Así no hizo, ¿verdad? No debemos sentirnos avergonzados de nuestra necesidad. A Pablo no le dio vergüenza decir: tengo necesidad, he andado en las malas, he andado en las buenas, ¿verdad? No debemos sentirnos avergonzados, debemos estar prontos para animar a los demás en medio de nuestras necesidades, en medio de sus necesidades.
en medio de sus... Y lógicamente nos lleva a una actitud de contentamiento en toda situación. Pablo nos dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora, fíjense que dice aprendido. Quiere decir que esto se aprende. Esto no es automático. Esto no es por arte de magia, ¿sí? No estaba en contentamiento a Pablo por los problemas y por los sufrimientos. En realidad Pablo experimentó el dolor y la necesidad al igual que cualquiera de nosotros, pero aprendió a estar contento o en contentamiento en tiempos de dificultad. Por algo estás pasando lo que estás pasando. Otra vez repasando todo lo que hemos visto sin meterme, pero a lo mejor tú ocasionaste la circunstancia en la que te encuentras hoy. A lo mejor alguien la ocasionó por ti. A lo mejor Dios mismo la provocó. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando todo esto? Lo que sea, Dios está contigo y no te deja solo nunca. Por eso es tan hermoso ese pasaje de Isaías 41:10. No temas, que te está diciendo. ¿Mandé? Sí, ese creo que no te lo pasé por ahí a la cabina, ¿verdad? 41:10. Yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Dice: yo estoy contigo, ahí está, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese que está hablando de un siempre. Es su presencia continua. Esto es lo que decís: sabes que estaré pasando por carencia, por dificultades, por problemas, pero Dios está conmigo. Y esto es lo que realmente tiene un valor, y es aprender. Es aprender. Su estado interno, el interno de Pablo, era de contentamiento, aunque su estado externo era de prueba y sufrimiento. Mire, váyase a 2 de Corintios en el capítulo 11. 2 de Corintios 11:23. Y mire lo que dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Dice: pues yo más. En trabajos más abundante. En azotes, o sea, había perdido la cuenta de cuántos azotes le habían pegado al pobre Pablo. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Parece la sociedad del día de hoy, ¿verdad? Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Miren nada más. O sea, la verdad que se me hace que necesita una limpia, Pablo. Y dice: por si fuera poco, dice: lo que en mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo no sé, pero ¿sabes cómo es vivir en contentamiento? Yo no sé si conoces un poco la historia de Pablo, pero en una ocasión, el pobre Pablo no les gustó en ese pueblito lo que estaba predicando. ¿Sabe qué hicieron los de la ciudad? Lo apedrearon. Le pusieron una tunda de pedradas al grado que se fueron pensando que Pablo estaba muerto. Lo dieron por muerto. Ya vete, ya se murió, vámonos. ¿Y sabe qué dice el pasaje? Pablo se levanta, no estaba muerto, andaba de par, no es cierto. No estaba muerto. Pero ¿sabe qué es lo increíble? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho si por andar predicándole de Cristo a los demás te pegaran una tunda? Yo creo que, yo no sé, yo me levanto y salgo corriendo para mi casa a llorarle a Dios. Después de todo lo que hago por ti, Dios, entrego mi vida y les hablo de Cristo, y mira cómo me pagan y tú no haces nada. ¿No se verá que es normal eso? ¿O nada más yo? Y ya me balconeé. ¿Sabe qué hizo Pablo? Se levantó y se volvió a meter a la ciudad y siguió predicando. Eso es contentamiento. Eso es contentamiento. ¿Sabes por qué? Estoy convencido que para Pablo era más el deleite de la relación con Dios que la comodidad de cero pedradas.
Ha dicho, échenme una pedrada más, una pedrada menos, ya casi me dan por muerto, ¿verdad? No sé, pero inclusive Pablo nos dice que llegó hasta el tercer cielo. Yo no he llegado, yo creo, ni al primero. Al tercer cielo, ¿sí? Sin embargo, Pablo había aprendido a contentarse interiormente en medio de todo esto. Y tristemente entre cristianos conocemos a muy poca gente que realmente podamos decir que vive en contentamiento. Un puñito, si es que bien nos va. En los que pudiéramos considerar que sí, nos daremos cuenta que ese contentamiento no tiene nada que ver con las cosas materiales, ni con las relaciones, ni con los logros. El contentamiento debemos aprender a tenerlo como resultado de nuestra relación con Dios. Eso es deleitarnos en su presencia. ¿Y sabes cómo se come? Leyendo la Biblia, pasando tiempo con Dios. Y primero un capítulo del Evangelio de Juan, y después vas a querer leer 2, y después 3, y después un minuto platicando con Dios, y después van a ser 5, y después 10, y después ya no te va a importar el tiempo. Es muy importante que lleguemos a ese punto. Conozco personas que viven en contentamiento, y unos están casados y otros están solteros. Quiere decir que no tienen nada que ver con el matrimonio. Unos son ricos y otros son pobres, entonces no tiene nada que ver con las posesiones ni con el dinero. Conozco gente en contentamiento famosa y otros desconocidos. Quiere decir que no tienen nada que ver con la fama y las relaciones. En la mayoría de los casos, aquello que la gente cree que les va a traer contentamiento se convierte en aquello mismo que ocasiona más problemas. Y lo podemos ver. Lo podemos ver. Estaba platicando en una reunión y comentaban acerca del momento en el que en Europa estaban haciendo la conversión para manejar la moneda hacia los euros, y una circunstancia económica, social que se dio en España. Resulta que por la desconfianza de los españoles en el sistema de gobierno, el sistema económico, tenían la moneda no en bancos, sino la tenían escondida, si usted quiere, bajo el colchón. Cuando viene el anuncio de que en una fecha determinada esa moneda dejaría de tener el valor adecuado porque iban a entrar al concepto del euro, entonces dijeron, ¿cómo le podemos hacer? O sea, no puedo ir y depositar en el banco porque esto no, tendría que hacer una declaración fiscal y me comerían los impuestos. Entonces decían en este comentario que se dio un boom económico, y un boom económico ficticio, porque parecía una alta prosperidad, pero es que la gente que tenía ahorrado su dinero se dieron a la tarea de invertir, a establecer negocios, construir casas, propiedades, edificios, condominios, para gastar el dinero sin perderlo y no tener que convertirlo a euros y salir perdiendo. Y entonces de repente se dio un auge, y entonces había inversión en la construcción y empleos, trabajo, todo esto había, y en realidad no estaba activada la economía. Y cuando se agotó ese fondo y entró el euro, vino un desquebrajamiento de la economía española que hasta la fecha no han podido resolverla. Es que en muchas ocasiones creemos, es que si tan solo yo tuviera, ¿qué pondrías ahí? Estaría contento. Y si lo tuvieras, a lo mejor eso que tuvieras sería la primera razón por la cual estarías más preocupado. Llegas y dices, ahora tengo, de repente tienes un carro nuevo, y ahora, híjole, es que si lo estaciono ahí le van a dar un portazo. ¿Y si me lo rayan? ¿Y si me lo roban? ¿Verdad? Y ahora ya estás preocupado. Híjole, necesito poner alarma, y no tiene alarma. Y luego el seguro, híjole, y empieza aquello que creías que pudiera ser, dejó de serlo. Y así son tantas cosas. Así tiene que ver por todas partes. Solo Cristo puede traernos un verdadero contentamiento. Y por eso Pablo nos dice ahí, donde leímos ahorita en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contar. O sea, no soy un mediocre, dice Pablo. No soy un conformista de que vaya, ya ni modo, bendecido. No, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
¿Y cuál es la base para podernos contentar en cualquier situación? Estemos conscientes de la realidad de su presencia continua en nosotros. No tiene precio. No tiene precio. Y entonces dice, sé vivir humildemente. O sea, aprendió. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y como le digo, ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me preocupa cuando la gente dice, ves, aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, tú puedes todo. No, espérame, está diciendo, vas a poder enfrentar las buenas y las malas porque Cristo te fortalece. Fíjese qué gran diferencia. No es, ¿sabes qué? Voy a enfrentar todo lo que sea y se va a desvanecer todo, se va a desaparecer todo y voy a salir triunfante. No, lo que venga en mi contra voy a poderlo resolver porque Cristo me fortalece. No dice Cristo me lo quita de encima y me lo resuelve, me fortalece. No dice que Cristo lo fortalece solo cuando estaba sufriendo, batallando o hambriento. También lo fortalece en las buenas. También en las buenas. Cristo lo fortaleció, ¿sí?, en todas las situaciones en las que se encontraba. Cuando estaba bien, cuando estaba mal. Y tú y yo necesitamos la presencia que nos da poder de Dios en nuestra vida en todo momento. Cuando todo está mal, pero también cuando todo está bien. Pablo y nosotros también. Pablo necesitaba la fortaleza de Cristo para mantenerse humilde, para mantenerse sensible a los demás, agradecido, activo para testificar el poder de Dios en su vida. Cuando las cosas están bien, necesitamos la fortaleza de Cristo para evitar el orgullo, la flojera, la apatía. No nada más es cuando están mal. Y Pablo había aprendido. Vuelvo a decir, se necesita aprender. Necesitamos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y ese contentamiento va a depender de nuestra relación con Dios. No podremos vivir en contentamiento si no tenemos una buena relación con Dios. El verdadero contentamiento se basa no en tener, sino en saber que somos amados por Dios, aceptados, perdonados y apreciados a pesar de lo que somos o de lo que tenemos o no tenemos. Ese es el contentamiento. Está enraizado en una verdadera relación con Dios. Esta es nuestra. Y Dios nos va a dar la fortaleza para enfrentar toda circunstancia, la que sea. Pablo aprendió a hacerlo. Inclusive este pasaje tan conocido en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 7. 2 de Corintios 12, 7. Mire que también entendió Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que yo le bajara la espuma a mi malteada, para que yo no me creyera la última Coca-Cola del desierto, lo que está diciendo Pablo. ¿Cuántas cosas estará permitiendo Dios en tu vida para que le bajes una rayita? Me fue dado un aguijón en mi carne. Aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Tú puedes decir, oye, espérate, Pablo, con todo lo que era. Y observe algo, le fue dado. Ni siquiera dice yo me lo busqué. Y luego otra vez dice un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, y mire, no quiere decir que te conformes. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo le he pedido 50,000 veces, no 3. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida cuando estés experimentando tu realidad de que eres débil, de que eres frágil.
Por tanto, y mire lo que dice Pablo, de buena gana. No está siendo masoquista, no está resignado, no está conformándose, está en contentamiento. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es un contentamiento. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No, ¿sabes qué? Subraya aquí en tu Biblia que yo tengo resaltado. No dice me gozo de las debilidades, ¿verdad que no dice de? Dice en. O sea, estoy en el problema, estoy en el dolor, estoy en el sufrimiento, yo me gozo. No me gozo del sufrimiento, no digo, no. Puedo gozarme en medio de lo que estoy pasando. Es muy diferente, muy diferente. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se fija? No significa que le gustaba o disfrutaba el dolor, sino que había aprendido que esos tiempos dolorosos de dificultades eran oportunidades en las que podía experimentar con más claridad el poder y la presencia de Dios en su vida. Estuvimos trabajando con una familia en donde el matrimonio, uno de ellos se negaba a creer en Dios y la otra persona luchaba y pastor, ayúdeme a que se convierta, y fue hasta que sufren un problema entre ellos como matrimonio donde aparenta se está amenazando una separación matrimonial, y entonces aquella persona que no creía en Cristo ahora es más cristiana que la otra persona que ya era antes. A veces así sucede. A veces así sucede. ¿Y qué le queda a esta persona más que la fortaleza de Dios? A veces pensamos equivocadamente ante toda esta realidad que cuando pasan las pruebas y los problemas son los que nos hacen fuerte. Yo recuerdo desde que estudié preparatoria, que tengo hace muchísimos años que estudié la preparatoria, pero recuerdo haber llevado 2 años a lengua y literatura, tanto iberoamericana como internacional, y literatura mexicana, como de tantas materias de preparatoria. Impactó a mi vida al grado que seguí leyendo, muchos años después, seguí leyendo novelas de la literatura iberoamericana, literatura española, mexicana, internacional, y un libro llamado Don Segundo Sombra, del autor Ricardo Giraldez, y trata de un joven que va caminando por la vida y después de tantos problemas se decide seguir a Don Segundo Sombra, un personaje de edad, de pocas palabras, medio tosco, brusco, podemos ver en toda la novela. Pero cuando está pasando el muchachito que lo sigue por más dolor, le dice algo que se me quedó muy grabado, y le dice: hácete duro, muchacho, hácete duro. Como diciendo, hazte duro. El lenguaje lógicamente es antiguo. Hazte duro, muchacho, hazte duro. Y a veces pensamos que los problemas son los que nos hacen duros. Pensamos que mientras más dolor y sufrimiento nos hacemos más fuertes, pero eso no es totalmente cierto. Yo podría haber experimentado dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, y no necesariamente quedé fortalecido cuando salgo de ese dolor. Recuerdo cuando el año pasado nos daban la noticia del cáncer en mi esposa. Recuerdo que ella dijo: no voy a permitir que esto me haga pasar de noche. Y me acuerdo, cerró computadora y dijo: no con nada más computadora, no televisión, yo voy a aprovechar al máximo este valle de sombra de muerte por el cual Dios me está llevando. Y lo que la fortaleció no fue el dolor y la prueba por la cual pasamos. Lo que la fortaleció fue su relación consciente de que Dios estaba presente continuamente con ella, y como dijo: me esconderé hasta que pasen los quebrantos. Y eso es un contentamiento. Es un contentamiento. Pablo nos está diciendo que cuando dependemos en Cristo en nuestros tiempos de prueba, Él, es Jesús, es Cristo el que nos hace fuertes, nos imparte fortaleza, ¿sí? Y conforme recibimos la fortaleza de Cristo, vamos siendo fortalecidos. Es muy diferente.
Tú podrás, insisto, pasar por un problema tras otro, dolor y tras dolor, y sin Cristo no estarás obteniendo nada de fortalecimiento. Dios nos da la provisión completa para lo que nos falta. Pablo aprendió a experimentar la provisión en todas sus necesidades. No sabemos inclusive lo que nos dice en Filipenses, que aquel mensajero amigo de ellos, de él, Epafrodito, le trajo de parte de los filipenses. Lo que sí sabemos es que Pablo consideró esos regalos como agradables a Dios y más que suficientes, al grado que dijo: no es que yo esté buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto. Pablo veía todas sus necesidades siendo resueltas, y entonces por eso pudo decir lo que hemos estado estudiando: mi Dios pues suplirá todo aquello que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, pensemos qué es lo que Epafrodito le pudo haber llevado a Pablo. A lo mejor si le llevó algo de dinero, que no le hubiera servido de mucho el dinero en la prisión, pero aunque hubiera incluido cosas materiales, yo creo que también recibió el valor de las relaciones, el simple hecho. Es más, en la segunda carta no lo vamos a buscar, pero en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en donde es lo último que escribió Pablo antes de ser ejecutado, y dice: nadie está conmigo, todos se fueron, me he quedado solo. Inclusive dice: solo Lucas está conmigo. Hay una provisión que no necesariamente es económica, ¿sí? El simple hecho de saber: Pablo, mira, viene Epafrodito, ¿desde dónde viene? No era tanto de qué me traes, sino el hecho de saber que se habían pensado en él y le habían enviado algo, ¿no? Entonces recibió el valor de la relación de amistad con Epafrodito, poder platicar con él estando en prisión. También le debió haber llevado noticias de los amigos que estaban afuera en el ministerio. Lo pudo haber animado inclusive a seguir adelante al darse por enterado de todo lo que estaba sucediendo en las vidas de todos sus colegas en el ministerio. Todo esto no nada más es lo material, es todo el entorno de lo que Dios puede traer a nuestra vida, y es todo un proceso de aprendizaje. He aprendido, dice Pablo, he aprendido. No llegó a ese estado de contentamiento Pablo de la noche a la mañana. No llegó de la noche a la mañana, para nada. Nosotros también podemos aprender a tener contentamiento. Podemos aprender a ser fortalecidos en Cristo. Y este proceso es una relación continua con Dios que puede ir creciendo día con día, día con día. Aprendamos a cultivar esa relación de tal manera que podamos deleitarnos en la presencia de Dios. Y por eso es que la iglesia, San Pablo, está haciendo lo que está haciendo, para proveerte eso que Dios ha puesto a tu alcance: su palabra, su presencia, su favor, su poder en tu vida. Y yo te invito a que esta semana hagas a un lado tantito de tu mente tu necesidad, la que tú crees que tienes, sea verdadera o no, y digas: te voy a buscar a ti, Dios. Quiero encontrarme contigo, quiero recibir tu fortaleza. Y ve dedicando pequeños ratitos con Dios. No tienen que ser de la noche a la mañana intensos y de horas, pero que empecemos a cultivar esa relación con Dios. Hagamos el hábito de la lectura y del tiempo con Dios, porque eso nos llevará a ese proceso de aprendizaje para vivir en contentamiento. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea, entonces quedará en segundo término y estarás disfrutando de su presencia y te podrás deleitar en el Señor. Y como resultado, Él concederá las peticiones de tu corazón. Padre bendito, cómo te doy gracias, porque eres bueno, paciente, misericordioso. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros, mi Dios, por tu favor, por tu misericordia, por tu palabra, mi Dios. Oh Señor, tú conoces la necesidad en cada uno de mis hermanos. Manifiéstate en forma poderosa, Señor. Muévelos, impúlsalos a dar tiempo, a dedicar tiempecitos contigo, Señor. Que
aprendamos a vivir conscientes de la realidad de que tú estás presente en todo momento en nuestras vidas. Y así, Señor, con esa certeza de que tú vas con ellos, con esa conciencia palpable de tu esencia, llévales con bien, Señor, donde quiera que vayan en esta semana, guardándoles, dirigiéndoles, bendiciéndoles, protegiéndoles, Padre, en el nombre de Jesús.